Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual, quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana en las diferentes plataformas donde este contenido es emitido. Asimismo, quiero extender el agradecimiento a las personas, oyentes, seguidores ya fieles de los canales como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Podimo, iVoox, entre otros más, que semana a semana están atentos a cada nueva emisión. Antes de dar inicio al tema que quiero compartir con todos ustedes hoy, que considero supremamente fascinante porque parte de una historia verídica o real, quiero aclarar en relación al desarrollo de los seminarios que estaban programados para el día 12 de octubre, que se han pospuesto, la fecha se ha reprogramado por un tema de agenda justamente, para los días sábado 26 de octubre, es decir, el último sábado del mes en curso, y sábado 2 de noviembre. No se trata de dos contenidos diferentes o el desarrollo de los seminarios de manera diferente. Va a ser exactamente el mismo, es simplemente, y de acuerdo a lo que me han escrito diferentes internautas, para aquellos que puedan asistir, sábado 26 de octubre, no habrá ningún problema, ningún inconveniente, y para aquellos que en su defecto no puedan hacerlo durante el último sábado del mes en curso, podrán asistir al sábado 2 de noviembre. La hora de acceso, el link y el enlace una vez la persona confirme el pago. El pago por persona es de $30. La duración del seminario aproximadamente será de 3 horas. Allí se van a abordar técnicas para el desarrollo, la práctica consistente y eficiente de la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral. Vuelvo y repito, sábado 26 de octubre y sábado 2 de noviembre. El enlace de acceso será vía Google Meet, Zoom. Aún hay cupos disponibles. Recuerden que pueden confirmar al correo electrónico enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com, e igualmente pueden comunicarse al teléfono móvil con Telegram indicativo 57 más 57 móvil 317-467-2378. Repito, más 57 indicativo 317-467-2378. En relación al seminario, por favor confirmar previamente asistencia. En la caja de descripción, al final de este contenido, de este video, quedarán allí los datos para todas aquellas personas que estén interesadas. El seminario es abierto. Pues bien, sin más dilación, mis queridos podescuchas, hoy vengo a hablarles de la fantástica historia de Edward H. Morrell, un personaje de quien muy poco se sabe. Escuetamente hay 2, 3, 4 publicaciones, incluso en inglés, en español. Y las referencias que se conocen es gracias a un escritor de nombre Jack London, que sería quien lo hace público a principios del siglo XX, a este personaje de Edward Morrell, que de hecho tuvo una larga estadía en prisión, en diferentes prisiones norteamericanas, y posterior a su salida y al indulto que obtiene el personaje, digamos que se expande un poco el conocimiento acerca de las historias y aventuras, no tanto por las desventuras y los eventos traumáticos que este presenció y vivió de primera mano durante su estancia en las diferentes prisiones por las que pasó, sino particularmente por la habilidad de Morrell para tener experiencia fuera del cuerpo o viajes astrales. ¿Qué es lo que ocurre? Poco más que la información que hay en Wikipedia, que es una pequeña sinopsis. Morrell ha sido presentado particularmente, digamos, en algunas referencias, por ejemplo, de la revista Año Cero, por el escritor José Gregorio González, o en el caso de estas crónicas de San Borondón, de España, un canal de España, hizo una excelente reseña precisamente este mismo autor, José Gregorio González, quien es la persona que diría yo, por lo menos dentro de la comunidad hispanoparlante, le siguió un poco mejor la pista a Morrell. No porque sea un personaje escurridizo ni similar, sino que es muy poco lo que se sabe. Yo entro en contacto y tengo conocimiento de esta persona es por un texto publicado por London. Fue una saga de textos, particularmente el que llega a mí es El vagabundo de las estrellas, un libro muy pero muy recomendado a aquellos que lo deseen. Con gusto lo puedo compartir en PDF, pueden escribir a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. El libro es sumamente hermoso y bastante bien articulado, en el sentido en que mantiene una correspondencia epistolar el autor o el escritor Jack London con Morrell durante la estancia de este segundo en prisión y posterior a la salida. Se hacen muy buenos amigos. Morrell se convierte poco más que en un activista por los derechos de las personas privadas de la libertad en Estados Unidos. Entonces,
¿Por qué quise traer a colación la historia de este personaje que me parece supremamente fascinante? El punto con Morrell, al margen de la escasa información que hay, es que se trata de un personaje genuino que nunca tuvo vínculos de ninguna naturaleza, ni con la incipiente sociedad teosófica del lado de Reino Unido. Del otro lado, en Estados Unidos, no se vinculó con todas esas corrientes que venían de la época victoriana, particularmente en relación al espiritismo, el cumberlandismo y todos esos movimientos mistéricos. Y nunca tampoco fue presentado, cuando se empieza a desarrollar la parapsicología a principios del siglo XX en los Estados Unidos, como un psíquico. Ni se autodenominaba, ni se expresaba a sí mismo. Él siempre se consideró particularmente un activista de los derechos de las personas privadas de la libertad. Morrell nació en el 1868, estamos hablando, y fallece en 9 de noviembre de 1946. Se trataba de un prisionero estadounidense que fue conocido no solo porque estuvo sujeto a todo tipo de vejámenes, crueldad y tortura física al interior de las prisiones donde estuvo, como fue la prisión estatal de Folsom o luego San Quintín en California, sino que además, durante su estancia en prisión y aparentemente a partir de todas esas situaciones críticas y altamente estresantes y traumáticas que experimenta, es que descubre la habilidad de proyectarse o exteriorizar o salirse fuera del cuerpo físico. Sé que en este punto y a raíz del desarrollo de los podcasts, cualquiera podría de los oyentes decir, ok, eso es entonces, como lo plantean los psiquiatras modernos, una experiencia de fuga disociativa, ciertamente, porque ante un evento altamente traumático o algún tipo de politraumatismo, o más aún, como en el caso de él, ante altísimas dosis de estrés, que modifican la química cerebral, es natural que la persona tenga este tipo de experiencias. Pero aquí el punto es que gracias al escritor Jack London sabemos que muchas de las aventuras que este personaje Morrell comienza a experimentar y que luego son plasmadas en los textos que escribe London, dan cuenta de que no hubo forma alguna durante sus estancias en estas prisiones de que él hubiese adquirido cierto tipo de datos e información sobre el entorno, sobre otros estados, sobre otros lugares, sobre acontecimientos de naturaleza histórica, si se quiere, en tiempo presente, para la época de a menos, claro, que hubiese protagonizado una fuga. Pues bien, ¿de qué va más o menos la historia de Morrell y por qué lo considero un personaje supremamente fascinante? Morrell fue sindicado rápidamente por el fiscal de la época y los jueces de la época como perteneciente a una peligrosa banda que había cometido el robo del ferrocarril del Pacífico Sur en el Valle de San Joaquín, California, en 1890. Esta banda era la banda de Evans, que había cometido diferentes crímenes a lo largo y ancho de la Unión Americana y particularmente en el estado de California. El líder de la banda de ese entonces se llamaba Christopher Evans, era oriundo de Ottawa, al oeste de Canadá, se había iniciado no como criminal, ¿cierto? Pero había tenido una niñez algo conflictiva. Posteriormente se convertiría en lo que se conoce como un proscrito y la banda realmente se conocería no por el apellido de Christopher Evans, sino la banda Sontag, debido a el crimen o la comisión del delito que los catapulta a la fama. Según las memorias de Morrell, denominadas el hombre número 25, los robos fueron una venganza por el maltrato de la corporación ferroviaria a los rancheros locales del Valle de San Joaquín. Morrell inicialmente sería condenado o sentenciado a cadena perpetua. Esta pena la iba a purgar o a pasar en la prisión estatal de Folsom. Allí ingresa por primera vez en 1894. Sin embargo, en el 99, es decir, 1899, sería transferido a San Quintín. Y luego recibiría un indulto de la mano del gobernador de California, para ese entonces, 1908, en el cual sale de prisión. Sin embargo, sí que es cierto que estuvo en aislamiento, o lo que denominan en el sistema penitenciario, confinamiento solitario, durante cerca de 5 años, pero no por mala conducta, sino era por el hecho de que desde el inicio trató de, con altas estancias al interior del penal o los penales donde estaba y posteriormente fuera de estos, de hacer no solo valer derechos básicos y fundamentales de los presos, sino además de denunciar el abuso al que eran sometidos por parte de los guardias del sistema carcelario. En efecto,
Morrell se haría conocido como el hombre de la mazmorra en San Quintín porque fue uno de los individuos, para ese entonces, principio del siglo XX, que mayor tiempo estuvo al interior en estas celdas de aislamiento solitario, con un tipo de castigo particular que era no solo la privación de la luz del sol, de la interacción con otros reos o reclusos, de las raciones diarias de comida, sino además les colocaban algo denominado la chaqueta de jacket, que básicamente era una camisa de fuerza doble que podría llegar a producir, debido a la presión con la que la ajustaban en los reos, angina de pecho, en algunos casos desmayos y en otros hasta la muerte. El autor Jack London defendió su perdón y Morrell se convirtió en un invitado frecuente en el Beauty Ranch en Londres. London utilizó a Morrell como el personaje principal de la novela que este publicaría, estamos hablando ahora del escritor London, en 1915, denominada The Star Rover, traducida al español al castellano como El vagabundo de las estrellas, que es un libro hermosamente confeccionado, escrito, muy recomendable, vuelvo y lo repito, para aquellos que deseen tener conocimiento de este, pueden escribir y con gusto lo compartiré. En términos generales, poco más de lo que se encuentra, y gracias al escritor José Gregorio González, es simplemente, los continuos y sucesivos abusos físicos que sufrió en prisión Morrell. Después de su liberación, comienza a dar conferencias sobre experiencias y aboga por una reforma penitenciaria. Entra en contacto con otros autores de la época como Donald Lowry, habla también con juristas y tratadistas de la época acerca de castigos penitenciarios, abolición de los mismos. En 1914 escribe una obra de un acto titulada El Incorregible, que se basó en sus experiencias y en uno de los apodos que a le tenían, que era también el hombre número 25, en relación a su vinculación con la famosa banda de Evans. Pues bien, sin ir más allá de eso, la novela, por ejemplo, escrita por London, que se publica en 1915, obviamente fue básicamente etiquetada como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque hay dos elementos centrales que para la época no es que sean mal vistos, se está incorporando todo ese neomisticismo de principios del siglo XX, están llegando todas esas afluencias de la corriente New Age que viene de Reino Unido, Inglaterra, particularmente con el movimiento teosófico y la antroposofía, y al margen del valor simbólico de estas cosas, los elementos centrales de la obra, El vagabundo de las estrellas, son, de un lado, lo que se podría catalogar como misticismo, debido a los relatos de cómo libera su conciencia, en palabras del mismo Morrell, cuando ésta está encadenada. Hay que recordar que el sistema penitenciario en general, independientemente del tipo de institución penitenciaria donde se paga la condena por la contravención, por la comisión de delitos, tiene en efecto más que el objetivo de resocialización, que es como está planteado, es el de anquilosamiento del espíritu humano. El diseño de las cárceles y el tratamiento que reciben los reos, independientemente del crimen que han cometido e independientemente de la carga proporcional o de proporcionalidad, muchas veces finalmente lo que persigue es destruir el espíritu humano. Es no resocializar, que sería como la función principal o primordial, sino es básicamente desbaratar la fuerza y el impulso vital del individuo. Porque se trata no solo de la constricción o de la restricción de la libertad individual, que se considera una excepción en el campo del derecho y particularmente del derecho penal, que es lo que viene siendo la privación de la libertad en una medida intramoral, sino que además lo que busca es básicamente, aun cuando suene poético, resulta muy cierto, encarcelar, por extraño que parezca, el alma humana o el espíritu. Y sin embargo no ocurrió con Morrell, debido a lo exótico para entonces, o a lo extraño que pareciese la habilidad que Morrell desarrolla para zafarse o librarse de su cárcel física. Entonces esto se etiqueta como ciencia ficción e involucra elementos de misticismo, de reencarnación, y la trama aquí ya no parte del crimen propiamente, esto ya es ficcionado, cometido por Morrell, o al que le achacan a Morrell, sino que aquí hablan es del asesinato o la comisión de un asesinato. Entonces el resumen de la trama va acerca de un personaje llamado Darrell Standing, un profesor universitario que está pagando cadena perpetua, igual que Morrell, en la prisión estatal de San Quintín.
Hay que recordar que Jack London tuvo correspondencia con Morrell y al margen de esta correspondencia le pide autorización a Morrell en una de las cartas para que sea el personaje central. Morrell se siente algo apenado, avergonzado, no es un personaje público. Le dice que si puede modificar el nombre está bien y aún así se toma la libertad literaria London de luego colocar a Morrell como un segundo personaje aquí, como un compañero de celda de su personaje principal, Darrell, a quien le enseña la habilidad de tener experiencia fuera del cuerpo. Hay un fragmento muy hermoso del texto que dice: Stadin descubre cómo soportar la tortura, entrando en una especie de estado de trance en el que camina entre las estrellas y experimenta los fragmentos de vidas pasadas. Y entonces el personaje principal, que de hecho sería quien da voz a las experiencias de Morrell, dice: recorrí el espacio interestelar, exaltado por la certeza de que me embarcaba en una vasta aventura, en la que al final encontraría todas las fórmulas cósmicas y me habría aclarado el secreto último del universo. En la mano llevaba una larga varita de cristal, y tenía claro que con la punta de esa varita debía tocar cada estrella al pasar, y sabía entonces con absoluta certeza que si dejaba pasar una estrella, me precipitaría en un abismo inexplorado de castigo y culpa, impensables y eternos. Soy consciente de que cualquiera podría decir, bueno, eso puede dar cabida o puede dar pie a elucubraciones fantásticas porque va de la mano de un escritor, pero hay que recordar que también, digámoslo en un tono casi que autobiográfico, las memorias escritas por el propio Morrell no se centran, es como si este personaje no le diese mucha importancia a esa habilidad, no sé si asumiendo que los demás presos lo experimentaban igual que él o no, pero sí que es cierto que eso pasa a un segundo plano porque él ciertamente se concentra en aspectos coyunturales del sistema penitenciario. Tal y como lo refiere el mismísimo José Gregorio González en esa edición para la revista Año Cero, titulado El viajero que estaba en prisión, dice, y me permito aquí citarlo: sin duda la historia de Edward H. Morrell es muy diferente a la de otros personajes de la historia reciente, o por lo menos en el campo de la parapsicología. Morrell jamás se presentó como psíquico y en la historiografía de las investigaciones PSI apenas existe referencia a su persona. Sin embargo, sus experiencias extracorpóreas y lo que podríamos llamar estados expandidos de conciencia resultan cuando menos espectaculares y supusieron, al menos en su caso, la manifestación de una catarsis personal y el camino a una transformación que daría un nuevo rumbo a su vida durante su estancia en prisión y posterior a su salida. Los viajes astrales y las revelaciones espirituales, si se quiere, algunas de ellas de corte profético que experimentó durante su estancia en prisión y que se desarrollaron en el contexto de las cruentas torturas de las que fue objeto, fueron narradas por él mismo en su libro autobiográfico que se titula El 25º hombre. Para cuando publicó sus memorias en 1924, en el 14, este ya había dado a imprenta una primera obra corta titulada, de la que ya hablamos, El incorregible. La vida de Morrell y sus experiencias eran sobradamente conocidas en la sociedad estadounidense de su tiempo, en parte por la notoriedad y visibilidad mediática derivada de su activismo social, y en gran medida, como ya lo mencioné aquí, gracias a la novela de Jack London, El vagabundo de las estrellas, que se inspiró en la vida del protagonista, Morrell, y que fue publicada en 1915. De hecho, la autobiografía de Morrell llevaba por subtítulo La extraña historia de Ed Morrell, el héroe del vagabundo de las estrellas de Jack London. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta historia. Mil gracias a todos por la atención, por la sintonía. Recuerden, los seminarios se van a llevar a cabo durante los días sábado 26 de octubre y sábado 2 de noviembre. Iniciarán a las 12 del mediodía, hora local Colombia. El costo por persona será de $30. Recuerden que pueden escribir a orbitaPodcast1@gmail.com o hacerlo también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Próximamente la información acerca del seminario también se estará alojando en la página web la experiencia fuera del cuerpo.info. Si les ha gustado este contenido, por favor compártanlo, denle like, suscríbanse y nos veremos en una próxima emisión.